Muy bien, chicos, continuamos con nuestra segunda y última parte de estos dos temas, ¿ok? Entonces nos quedamos por la parte de los poderes del catolicismo, religiosos y seculares, ¿verdad? En esta parte donde se creía que Dios había creado, valga la redundancia, dos poderes, ¿verdad? El espiritual y el temporal. Se creía que el temporal era inferior al espiritual, ya que debía de ser religioso, ¿verdad? El espiritual eh, superior a este, ya que eran los religiosos los que tenían que tener más poder que los civiles, ¿verdad? Los civiles somos nosotros, entonces es así como se dieron estos poderes. Aparte de, como bien pueden leer acá, dice que en el siglo XI aproximadamente se realizaron una serie de reformas que vinieron a causar muchos conflictos entre el papado y los nobles. Estos conflictos duraron muchísimos siglos y después de ello fue que surgieron los cambios políticos en la Edad Media, ¿sí? Entonces, cuando surgieron estos cambios políticos, nos preguntaremos dónde fue que se dieron. Efectivamente, se dieron en el continente europeo, ¿verdad? Y aquí fue donde se dieron esos grandes cambios políticos que vinieron a fortalecer ciertas cosas que ahorita vamos a ir viendo, ¿ok? Para empezar, estos grandes cambios políticos se dieron en el siglo XII y XIV aproximadamente, ¿sí? En donde fueron dos temas, dos cuestiones las que fueron de gran impacto en la sociedad. Uno de ellos fue el fortalecimiento del poder del rey y la siguiente fue la creación de los primeros parlamentos, ¿verdad? Vamos a desarrollar cómo fue que se fortaleció el poder del rey dentro de todo el continente europeo. Para iniciar, en los siglos X y XI, la autoridad del rey no era tan relevante, ¿verdad? Era muy poca y no estaba muy bien definida y establecida. Entonces, se dividía este poder entre los señores feudales, los condes, los duques y el clero. O sea, es decir, que no todo recaía en el rey, ¿verdad? Todo se dividía dentro de ellos. Y aparte de, ¿verdad? Las relaciones o los trabajos que debía de hacer el rey únicamente era administrar algunos asuntos del reino. Es decir, sobre él no caía toda la responsabilidad que había dentro del reino, entonces era lo mínimo lo que él realizaba entonces. Aparte de, podemos decir que esto cambió en los siglos XII y XIII. Es decir, que el rey empezó a tener más autoridad dentro de los siglos XII y XIII. ¿Sí? Muy bien. Cuando estamos hablando de la creación de los primeros parlamentos, se preguntarán qué es eso, Miss. Bueno, cuando hablamos de parlamentos, hablamos del órgano legislativo que rige un país, ¿sí? En este entonces surgió en el continente europeo y que actualmente acá en Guatemala lo conocemos como el organismo legislativo, ¿verdad? Donde se encuentran todos los diputados. Entonces, obviamente era muy distinto el contexto porque fue en siglos pasados, ¿verdad? No es lo mismo de hoy en día. Pero a eso se regía. Fueron cuando fueron surgiendo reformas de los lineamientos que nosotros como seres humanos debíamos de ser y de hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba permitido? ¿Qué no estaba permitido? Entonces, esto se fue creando justamente entonces a partir del siglo XII y XIV, ¿verdad? Entonces, eso es el Parlamento, el órgano legislativo, todo lo que tiene que ver con la creación de leyes, decretos, entre otras cuestiones, ¿verdad? Y para aclarar, ¿cuáles fueron los reinos europeos medievales? Tenemos acá que entre el siglo XI y XIV surgieron estos reinos europeos, ¿verdad? Que fue, entre ellos está el país de Inglaterra, el Sacro Imperio, el este de Europa y Escandidia, Francia, la península ibérica y la península itálica, ¿sí? Bueno, chicos, ha finalizado el video del día de hoy con la explicación de estos dos temas ya finalizados totalmente. Espero que sea de su agrado. Nos vemos en un próximo la semana que viene. Cualquier duda, como siempre, no duden en comunicarse conmigo, que yo con muchísimo gusto los voy a atender. Nos vemos en una próxima. Bye.